Hola, Buenas tardes. tardes a todas y todos. Parte del Departamento de Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María, les damos la bienvenida a este evento, porque siempre es muy importante para todos los que estamos al lado de los proyectos, de las estrategias, de la dirección, de las tecnologías de la información. Así que muchas gracias a todos ustedes y les dejo con Sergio Lirúa, quien va a hacer una transmisión y seguramente nos va a ilustrar no solamente de este evento, sino de su contenido. Gracias. Muchas gracias, Luis. Hoy, bueno, buenas tardes a todos. Quería agradecer igual a él que hayan concurrido. Estos son temas súper interesantes. Nosotros, este evento, este webinar, está organizado por la Subdirección de Vinculación del Departamento de Informática, y en particular quisimos organizar este webinar para poder difundir también un diplomado que estamos ofreciendo en este periodo que tiene que ver justamente con la gestión de demanda de los proyectos. ¿Mm? Eh, Ahí vemos temas como planificación estratégica, gestión de demanda de proyectos, gestión de portafolio, agilidad organizacional. ¿Ah? Y este es un diploma en general que también es único porque además se hace una evaluación de competencia. Entonces, una vez que Alejandro, que gentilmente es uno de los profesores de nuestro diploma, termine, queremos comentarle un poco y contarle un poco más del diploma este que estamos ofreciendo, así que los invito a que una vez que se finalice esta interesante webinar, eh, a los que están interesados también pueden mostrarle un poco la malla curricular y en qué consiste el diploma que estamos ofreciendo, que en el fondo apunta ya una vez que uno gestiona bien los proyectos, que sabe cómo gestionar y quiere escalar en el desarrollo profesional, tiene más responsabilidad y aborda con más proyectos, se hace cargo de más proyectos. Entonces, cómo gestionar eso es un tema hoy día que yo estoy seguro muchos de ustedes tienen que tener problemas ahí a veces. Entonces, bueno, yo aprovechando la hora y a los que se bien, ya que la mayoría ya hay una audiencia más o menos importante, le cedo la palabra a Alejandro. Y las preguntas, aquí la idea también es que las preguntas se hagan al final y sea más como planteaba Alejandro, un conversatorio, aclarar las dudas que tienen, porque uno también aprende de los problemas que los otros tienen, el compartir experiencia le agrega más valor a estos webinars. Alejandro. Perfecto, muchas gracias Sergio, muchas gracias Luis, sobre todo la universidad por esta grata invitación en el Departamento de Informática de poder compartir un poco de la experiencia con respecto a lo que siempre nos sucede en la vida diaria, ¿no? ¿Cuánto es lo que puedes hacer y si realmente vas a llegar con el proyecto a término, ¿no? Entonces, vamos de lleno, pero bueno, aquí sería interesante un poco, bueno, mi nombre es Alejandro Bedini, como ya comentaron, participo desde hace mucho tiempo con la universidad, con el Departamento de Informática, sobre todo en el tema de los diplomados y en algunos otros webinars y talleres. Para ahondar, más que decir cuáles son mis certificaciones o experiencias, quizás lo más interesante es que, bueno, me gusta el bonsai, cuando se podía viajaba y me encantaba viajar, y sacar fotos de la naturaleza es mi otro hobby. Pero para más detalle sobre mi persona, simplemente pueden sacar una foto en el código QR y ahí les va a dar el enlace de LinkedIn. Actualmente trabajo en Yapo, soy Enterprise Coach y Agile Delivery y bueno, Yapo hace como aproximadamente unos 3 meses fue comprado por una empresa de Malasia. Lo interesante es que los dueños nunca han venido a Chile, no conocen Chile, y a pesar de eso, bueno, hicieron la inversión y todo lo demás, como salió públicamente dentro de los diarios. Así que es bastante interesante esa experiencia. Yapo antes pertenecía a una empresa de España.
Así que bien por ese lado, ¿no? Y vemos ahí un poco qué es lo que sucede, sobre todo de los proyectos y situaciones en que nosotros estamos abordando, y bueno, quiero dar una experiencia con esta y de otras empresas más con respecto a esto, ¿no? Antes de empezar, bueno, creo que ningún webinar sería no webinar si no hacemos alguna consulta. Entonces me encantaría de que sacaran su celular, pudieran sacar foto al código QR, los va a llevar al sitio donde ustedes pueden responder, simplemente cuál es la opción que ustedes consideren. En cuanto a la pregunta, oye, si te preguntan cuál es tu capacidad hoy día para abordar proyectos en un periodo X, ¿cuál sería tu respuesta? Si no, pueden, los que se están conectando, digamos, a través de la notebook, un computador, podrían utilizar su navegador habitual, abrir su ventana, colocar slido.com, el número 989-359, y automáticamente le va a pasar esto. Recuerden que hay un delay, así que esperemos un poquito para ver qué sucede aquí interesante. Para mí, cuando lleguemos ya a 10 personas que respondan, fenomenal. Ok, fenomenal sería eso. Ok, ya van 6. Ojalá lleguemos a 10. Sería muy bueno. Mientras tanto, ok, la pregunta, como ven ahí, la que me piden cosas de las que puedo resolver y no tengo una cifra de capacity, ¿no? Eso es lo más habitual. Siempre es el hecho de poder abordar más. Entonces, aquí vamos a ver algunas cosas, bueno, cómo podría ser eso. Y al final, me encantaría, digamos, de que pudiéramos hacer esto no un monólogo, sino un conversatorio, y bueno, cualquier pregunta la pueden dejar en el chat, o si no, sé genial si encienden sus cámaras y puedan hacer su consulta en vivo. Así que eso, pasamos de más de 10, así que agradecidos los que se tomaron el tiempo, y fíjense que coincidentemente con lo que a mí he vivido, la primera opción, sin lugar a dudas, es la más típica, ¿no? Bien, vamos entonces de lleno. ¿De qué vamos a hablar y conversar? Primero voy a tomar un tiempo muy corto para hablar 3 conceptos que son esenciales, ya que es bastante amplio y que, bueno, sería bueno concentrarnos un poco de ello. Lo otro es ver como el tema de las demandas, pero desde el punto de vista de algo simple. Es decir, yo siempre busco cosas que sean efectivas, que dentro de nuestra realidad la podamos abordar y que con esa simpleza sea también efectiva. Recordemos que en el tema del capacity y la demanda hay 2 vistas que ustedes pueden ver. Una vista desde el punto organizacional, que es lo que puede hacer la organización, y otro quizás del punto de vista más hacia equipo, de personas y de proyectos. Esa es la que yo me voy a concentrar. Si quieren después podemos hablar un poquito más de esa organizacional y todo lo demás sin ningún problema, pero me voy a concentrar en esto, es decir, herramientas simples, fáciles de implementar y que tengan un impacto con respecto a esta situación. Las palabras de cierre, el conversatorio y otras, ¿ya? Ante eso voy a apagar mi cámara. Perdón, sorry. Vamos a hablar con el tema de los conceptos. Primero, la gran pregunta, ¿no? Cuando uno va a una organización y dice, ¿qué es la agilidad? ¿No? Entonces, hay múltiples respuestas y para cada persona hay un sentido con respecto al tema de la agilidad, ¿no? El mal sentido es que vamos a hacer más rápido, ya sabemos que eso no es así, pero quisiera plantear lo siguiente. Y esto les va a dar tips para poder decir, bueno, si mi organización me dice que debemos ser ágiles o que mi equipo debe ser ágil, ¿cómo podríamos medir nosotros o cómo podríamos saber entonces qué significa ser ágil? Y lamentablemente no hay una definición única con respecto a la agilidad. Lo que sí podemos decir es que la agilidad se basa en principios y valores. Y esos principios y valores también están sujetos a la empresa, que deben estar alineados a estos principios y valores, ¿no? Los 12 principios universales del tema de agilidad y sus 4 valores, ¿no? Y de ahí ustedes van sacando esa información. Pero, ¿por qué es importante? ¿Para qué nos dicen tanto esos principios y valores? Y es algo que no lo comentan. Los principios y los valores son nuestras creencias y nuestra acción de ser. Esas cosas que no se transan, esas cosas que nos gobiernan y que nos actúan. Por ejemplo, su mamá seguro que les dijo de que robar era malo. Por consiguiente, en ninguna parte del mundo ustedes se van a atrever a robar. Por esa razón. Por consiguiente, son sus valores, no lo van a transar. No van a hacer por alguien que diga, oye,
mira, si es fácil robar, hagámoslo. No, no lo van a hacer. Lo mismo sucede con el tema de la agilidad. Estos principios y valores no los van a transar. Dada esa situación, recordemos, quiero que asocien principios y valores, generan comportamientos y acciones específicas dentro de la organización. Después tenemos esto de conocer la agilidad. Simplemente estar en un webinar, leer un libro, una certificación que hayan tomado, ya estamos conociendo la agilidad, estamos comprendiendo y aprendiendo sobre la agilidad. Después de eso, bueno, aplicamos la agilidad, ¿no? Lo típico de que yo leí o aprendí un poco de Scrum, por mencionar algo, y bueno, tomo un equipo y empezó a usar Scrum. Ya estás haciendo agilidad. Posteriormente a eso, muchos lo ven como una fase, que tienes los principios, valores, conoces la agilidad, haces la agilidad y por consiguiente ya es ser ágil dentro de la compañía. Y lo ven como fases. En realidad yo no lo veo como fase, yo lo veo como una especie de fórmula, en donde ser ágil significa que están estos principios y valores que no transas, que generan acción específica, más que estás conociendo el tema de la agilidad, más que estás ejecutando la agilidad en forma correcta. Dado eso, aquí tienes ya elementos que tú puedes medir. Algunos muy subjetivos. Por ejemplo, tú puedes medir cosas como cuán transparentes somos, o cuál es la conversación directa, si tenemos una seguridad psicológica plena dentro de la organización. Esta conversación cara a cara, etcétera, etcétera. Bueno, puedes hacer una pequeña encuesta y ahí estás midiendo esos principios y valores, por mencionar algo. Conocer la agilidad, un test, algo por el estilo, hacer agilidad, y ahí puedes tener como una especie de radar o créate tu propia matriz para determinar en cuanto a cada práctica que deberías hacer o cada ceremonia o cada acción que te piden dentro del tema de un marco o un método X, lo puedes medir y con eso ya tienes el tema. Eso ya te permite entonces medir todo lo que es el tema de ser ágil. Entonces cuando le digan ¿qué es ágil? Sería súper bueno que ustedes mismos dentro de la organización les pregunten a su compañero ¿qué es agilidad? Se van a encontrar que hay muchas definiciones y muchas percepciones sobre el tema. Por ende, la agilidad es un todo, como se muestra ahí dentro de la fórmula. Los otros, los típicos escenarios que nos podríamos afrontar. Uno es el método tradicional, que es el famoso predictivo, y el otro es el ágil, ¿no? Que usamos un método como Kanban, un marco como Scrum, o lo que ustedes quieran, y que hablamos de agilidad, que ahí se habla de empírico. Y de este empírico significa que yo debo de aprender de la historia que estoy ejecutando, es decir, de mis métricas especialmente. Pero después sale otro que dice, oye, ¿sabes qué? Viene el híbrido, ¿no? Es como, oye, nosotros en mi empresa somos ágiles, pero además de eso, nosotros podemos ser híbridos, porque vemos tradicional y ágil. Y aquí hay que distinguir algo. No puedes profesar religiones diferentes. En la mañana no puedes tener una religión para que después en la tarde profeses otra religión. Tienes una sola. Entonces, o tu compañía es ágil o no es ágil. Entonces dice, pero ¿cómo? Si yo he escuchado ahí que hay híbrido. Sí, puedes decir que hay híbrido, pero eso significa que la ejecución, por ejemplo, de proyectos, se hace de una manera donde tienes una etapa que lo haces tradicional y después la etapa siguiente lo haces ágil. Entonces, ojo con eso, porque cuando hablamos de híbrido, entonces yo entiendo de que la organización en sí, per se, mayoritariamente, podría ser ágil. Pero la forma en que ejecutamos ciertas situaciones puede estar de esta fase. Entonces, ojo con esa situación en el sentido de que queremos ser ágiles y por consiguiente veamos la fórmula anterior que dije de los principios, las prácticas y todo lo demás. Y otra cosa es la ejecución. Entonces, tratar de no confundir esos elementos. Y lo otro es la mirada que ustedes quieren elegir. Y aquí hay como dos grandes tendencias, hay muchas, pero estas son las dos grandes tendencias. Una es típica la de un proyecto, ¿no? Oye, esto significa de que yo tengo una versión de un producto X con un tiempo específico para poder lograrlo, ¿no? Y cuando ya entregué esa versión, para mí el proyecto terminó. Ese es un enfoque o una mirada. La otra mirada, la que los agilistas extremistas tratan de abrazar, es lo que dicen flujo de valor, o estamos orientados a los productos, o estamos orientados al cliente, etc. En donde en este caso yo tengo un ciclo de vida, donde voy evolucionando eso. Por consiguiente, no hay un principio y un fin, sino que hay una eterna evolución.
Por eso a los agilistas extremistas no les gusta hablar de proyectos, sino que flujo de valor o una evolución. Para mí, yo no entro en esa discusión. Se lo dejo para ustedes. Ahora, si el éxito con respecto a cuál de estos elementos se basan, principalmente tenemos que el criterio de éxito para un proyecto es, oye, ¿sabes qué? Si la nueva versión ya está implementada a tiempo y dentro del presupuesto y cumple con lo alcanzado, está súper bien, el proyecto es exitoso, ¿no? Y por otro lado, en este caso es, si podemos satisfacer todas las necesidades del usuario y estamos generando un outcome efectivo, ¿ya? Entonces, ese flujo de valor ahí. Hay que entender que sin importar cuál mirada elija, sin importar incluso, como vimos anteriormente, que lo hagas tradicional, que lo hagas ágil, que tengas algo híbrido, que tu organización sea ágil o no sea ágil, siempre hay preguntas similares. ¿Cuánto te vas a demorar? ¿Cuánto te vas a salir? ¿Y cuánto vamos a ganar con esto? Esas son las tres preguntas que, da lo mismo que los que estoy utilizando, universalmente, siempre se van a necesitar una respuesta. Ahora sí, vamos a hablar de lleno con el tema del webinar. Quería solamente reforzar estos conceptos porque es sumamente importante debido a que hay diversidad de temas por ahí y cada uno profesa una realidad diferente en cada uno de estos elementos, pero quería más o menos aterrizarlo y que estén todos en común. Ahora sí voy a apagar mi cámara. Yo soy una persona que si me preguntan algo y no sé la respuesta, contesto que no la sé. Pero por lo mismo, si sé cómo encontrar la respuesta, den por sentado que encuentro la respuesta. ¿Eso sirve? Alejandro no se escucha. Se Déjame escucha, ver, pero qué raro, bajito. porque... Se escucha muy muy bajito. pero se Muy escucha. bajito. Ya, perfecto, ok. Entonces, bueno, pongámoslo al principio y voy a aumentar el volumen desde mi computadora a ver si es eso. Yo soy una persona que si me preguntan algo y no sé la respuesta, contesto que no la sé. Pero por lo mismo, si sé cómo encontrar la respuesta, den por sentado que encuentro la respuesta. ¿Eso sirve? Bueno, eso es lo típico que pasa, ¿no? Cuando empezamos, digamos, allá a trabajar y que en las trincheras y que nadie nos ve, ocurre esta situación, ¿no? Estamos como los palitos chinos tratando de poder hacer que todos los proyectos vayan súper bien. Así que vamos de lleno con estas recomendaciones, herramientas, sugerencias, como lo quieran llamar. Bien, primero veamos qué significa esto de... nosotros hemos, lamentablemente, con el tema de la pandemia, hemos escuchado mucho la palabra esto de hay que aplanar la curva, ¿no? ¿Y qué significa esto de aplanar la curva? Muy simple, dado de que existe un capacity limitado por aquellas instituciones o hospitales, clínicas, etcétera, para poder absorber, digamos, aquellas personas que están con el tema del COVID, existe una capacidad bastante finita, ¿ya? No es infinita. Dadas esas situaciones, es por eso que comienzan a incorporar estos elementos de como cuarentena y otros elementos más. ¿Para qué? Precisamente para tratar de aplanar la curva, aplanar la demanda. Por ende, todo el mundo ya se sabe que existe un potencial crecimiento. Por suerte, hasta ahora están las vacunas que han dado una buena efectividad, pero
no ocurre de que eso lo elimina completamente, ¿no? Entonces, dada esa situación, comenzaron con estas restricciones para poder aplanar la curva, cosa de que la distribución de la tasa de las personas que están con el tema de COVID pueda ser absorbida por estas organizaciones, hospitales, clínicas, instituciones de salud, etc. Bien. Lo mismo sucede con esta realidad dentro de la empresa. Nosotros tenemos que tratar de empezar a aplanar esa curva. Entonces, cuando nosotros empezamos a aplanar esa curva, ahí sí podemos entonces poder gestionar esa demanda, poder entenderla y poder ser capaces de poder absorber todo lo que está sucediendo. Entonces, bajo ese concepto, nosotros vamos a ver entonces cuáles son los puntos diferentes que podemos lograr y ustedes efectuar para poder empezar a aplanar esa curva, ¿no? Bien. Vamos a ver cuáles son los puntos que sugiero para hacerlo. Primero, preguntas poderosas. Después lo que vamos a ver es priorizar esas cosas. ¿Qué podemos hacer con este tema de priorización? Restricciones políticas, definición ready, definición done, etc. Las obras reales y después aprende del pasado, que yo llamo. Cada uno de esos puntos es lo que vamos a ver de una manera muy simple y directa para poder lograr aplanar esa curva. La primera, si ustedes ven acá, existe una simbología. Esto significa de que, bueno, casi todos pueden aplicar método predictivo, o si no, tienes un método empírico y por consiguiente vas a ver aquí estos símbolos. Qué cosa puede aplicar y qué no. Entonces, en este caso, las preguntas poderosas aplican para cualquier realidad. Entonces, tenemos lo siguiente. Primera pregunta, ¿por qué debemos hacer esto? Hacernos esas consultas. Ahí tienes la justificación del por qué. Lo otro es qué valor tiene, cómo lo mediremos, ¿ah? Y a quién va a impactar, quién va a medir ese valor. Entonces es súper importante hacer esa consulta, no solamente cuando se comienza algo, sino por cada instancia, por cada actividad, por cada tarea, por cada cosa que nos van pidiendo, nos deberíamos hacer esas preguntas y que alguien tenga esa respuesta. Porque si no, va a suceder de que vas a empezar a hacer cosas típico, el que más el golpea la mesa, es que lo pidió fulano de tal, es que sucedió esto y lo otro, y empiezan a construir cosas que después no se verifica el valor efectivo. Incluso en el tema de la agilidad se hacen esas preguntas, pero después ha pasado el tiempo, yo le pregunto al product owner, al product manager, oye, pero el valor que se comprometió, ¿dónde está? ¿Quién lo está midiendo? ¿Ha pasado tanto tiempo? ¿Es así o no? ¿Esa justificación se logró? Bueno, súper importante. Aquí la PMO tiene un punto relevante para poder hacerlo. La otra pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de no hacerlo ahora? Fíjate que con esa simple pregunta, más que decir, oye, ¿cuál es la prioridad alta, baja y media? No. ¿Qué problema hay? Porque claro, yo vengo con mi necesidad y todas las necesidades ocurre de que, como yo las envío, para mí es súper importante. Pero no analizo, oye, ¿cuáles son las consecuencias si no lo hago? Y si no lo hacemos ahora, sino que lo hacemos después. Esa pregunta es súper valiosa, porque muchas veces sucede de que la persona, oye, me han pedido un montón de cosas, y claro, como se las pidió, también asume que las tiene que hacer de manera inmediata. Y con esa simple pregunta te puedes evitar un montón de problemas, ¿no? Entonces siempre, digamos, hacerlo, porque uno asume de que todo es urgente, ¿no? Y esta distinción de importante y urgente. Ok, ya termino un proyecto y terminemos el capacity para poder hacer otro. Es decir, focalízate en terminar, no te focalices en comenzar, ¿no? Entonces, esta es importante. Si ya terminó algo, entonces puedo tomar otra cosa. Eso es lo que se conoce del tema de la agilidad, el famoso push y no push, ¿no? Bien. Lo otro, típico, esto es universal, lo conocen, es súper bueno, quizás tenerlo, bueno, si ahora que estamos trabajando en algunos casos semipresencial o semi-remoto, como lo quieran llamar, entonces uno podría dejar esto aquí pegado y decir, bueno, lo que me estás pidiendo, ¿dónde lo colocas? ¿Ya? Si es crucial, no crucial, cuál es la importancia y cuál es la urgencia. Y por ende, ya sé qué es lo que debería hacer. Entonces, un método o algo simple para que ustedes puedan hacer es, oye, todas las cosas ¿dónde están? ¿Dónde entran? Y hacer también un tema de poder indicar hasta cuántas cosas podemos hacer que son cruciales y que son urgentes. ¿Cuántas cosas sí podemos parar? Mira, yo no puedo aceptar más de 3 cosas
dentro de la semana que sea esta categoría. Esas cosas hay que definirlas y hay que tratar de impulsarlas. Lo otro con el tema de la priorización, si quieren algo más avanzado, y ojo, si bien se aplica mucho para el tema de SAFe, por ejemplo, que es una propuesta escalar, y también para alguna lo han utilizado en el caso de Scrum y todo lo demás, se puede aplicar también para proyectos, sobre todo cuando estás en la etapa de descubrimiento o de ideación, si quieres hacer, o de definición del proyecto. Tú puedes decir, ok, ¿cuáles son de las cosas que están pidiendo con respecto a este proyecto? ¿Qué valor de negocio tiene? ¿Qué criticidad? ¿La oportunidad en cuanto a reducción del riesgo? Esto significa por no hacerlo. ¿Cuál es el retraso o demora? Y más que hacer ciertos cálculos, no. Usen una escala de Fibonacci donde van colocando del 1, por ejemplo, hasta el 21, y en base a eso van diciendo, bueno, ¿qué es valor del negocio? ¿Cuál puede ser? 1, 3 o hasta el 21. Y en base a eso tienen una manera muy rápida y simple cuando tienen poca información, pero ahí les va a permitir tener una buena priorización, donde van utilizando parte de la criticidad, impacto de negocio, el retraso de qué significaría el costo de la demora de no hacerlo, etcétera, etcétera, y qué tamaño es. Oye, esta cuestión es muy inmensa, muy pequeña, etcétera. Y ahí van a tener lo que se conoce como el WSJF, y se va a elegir entonces el número más alto. Y con eso ya tú vas viendo una especie bastante concreta, simple, rápida, de poder hacer esta priorización. ¿Bien? Eso es con respecto al tema, vimos las preguntas poderosas, vimos el tema de la priorización, y ahora vamos a ver algo que son el tema de las restricciones para el caso de proyecto, cuando usamos una carta GAN, por ejemplo, y la definición ready, done y políticas, que eso lo voy a explicar. Bien, típico, nosotros tenemos una carta GAN, tenemos ahí las tareas y todo lo demás. Bueno, yo les aconsejo lo siguiente. Si están utilizando, por ejemplo, Microsoft Project, lo que ustedes pueden generar es, hay una sección que es botón derecho para algunas ciertas actividades o para un resumen de las actividades. Ustedes pueden decir, oye, ¿sabes qué? Como comentario, esta tarea o esta actividad no va a empezar, por ejemplo, si es una prueba, no tenemos los datos que están sanitizados. Datos sanitizados significa que son datos en los cuales la parte sensible de esos datos, como por ejemplo número de tarjeta de crédito, dirección, etcétera, eso se va cambiando. Cosa de que si se pierden o si alguien está viendo esos datos, no puede utilizarlos de ninguna forma. Pero a lo que yo voy con esto, ¿qué significaría? Significaría de que tú estás declarando cuáles son las condiciones para poder hacer esa tarea. Y muchas veces sucede es que cuando hacemos la carta GAN, típico, si hay dependencias o no dependencias, si tenemos que comenzar esta, después hoy esta en forma paralela, cuáles son los recursos que necesitamos, cuál es la duración, etcétera, etcétera, pero no colocamos la restricción. Esto no se hace, o esta tarea no se hace si yo tengo esto, 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 esto. Y lo que sucede es que declaramos que vamos a estar atrasados por X motivo, y ahí tenemos que hacer un control de cambio para poder hacerlo. Entonces, bajo este motivo, ya te evitarías incluso el tema del control de cambio porque ya declaraste que sin eso no podrías abordar, y efectivamente, si existe una PMO, podría decir, oh, estas son todas las declaraciones que hay en el proyecto. Dada esa situación, esto no se cumplió y por ende tienen go con el tema del control de cambio y hacer esa modificación. Fíjense qué cosa tan sencilla, pero tan potente a la vez, y tantos problemas que te evitarías por el hecho de hacer, y te disminuirías este tema del control de cambio. Lo bueno es que cuando tienes cosas como esta, entonces cuando tú lo haces visible, la alta gerencia va a decir, vamos a poner, o vamos nosotros a estar atentos a estas situaciones para despejarte estas situaciones, estos bloqueos que podría llegar a tener, cosa de que el proyecto fluya. Lo otro, se utiliza muy fuertemente en Scrum, que es lo que se conoce como la definición de listo, ¿ya? Es decir, yo no voy a comenzar, es la analogía a lo que yo le expliqué anteriormente, yo no voy a comenzar algo si no tiene esto, 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 esto. Si no cumple con eso, no podemos empezar. Por ejemplo, si hay personas que dominan el tema de agilidad, yo no voy a hacer, no voy a tomar ninguna historia de usuario que me proponga el Product Owner
si no tiene los criterios de aceptación. Si realmente no hay un mock-up o una especie de propuesta de diseño. Si no está eso, no entra dentro del sprint planning. ¿Qué va a suceder? Comienzas a aplanar la curva, porque ya vas a sacar cosas que realmente no están disponibles o listas para ser ejecutadas. ¿Qué sucede normalmente? Y ocurre incluso en el tema de la agilidad. Ahí estas definiciones no se cumplen, entran y estás perdiendo un montón de tiempo en ese ciclo de tiempo para decir, oye, ¿cuál sería el criterio? No me quedó claro esto. ¿Cómo va a ser el diseño? No puedo programar o desarrollar sin tener previo el diseño, etcétera, etcétera. Entonces, ahí radica eso. Lo otro, la definition of done significa es, nada está terminado hasta que no cumpla esto. Eso es un elemento de calidad. La definition of done es equivalente a la definición de calidad que va a ser. Entonces, dada esa situación, tú vas a decir, este proyecto o esta instancia, mejor dicho, este ciclo no está terminado, estos issues no están terminados porque no han cumplido la definición de terminado. Entonces, con esa situación, vas a también aplanar la curva para los siguientes ciclos, porque en cierta manera no vas a poder abordar lo que te dijeron que venía en el siguiente ciclo y vas a tener que resolver lo que dejaste de cumplir por esta definición of done. Ahí vas a tener otro tipo de problema, pero por lo menos la curva de esa demanda de lo nuevo va a disminuir porque no vas a tener capacidad para poder absorberlo. Si estás utilizando Kanban, entonces en ese caso vas a utilizar algo que se llama políticas. Es el mismo concepto de definition of reading o definition of done, pero en este caso Kanban lo llama como políticas. Es también, digamos así, las declaraciones, o si quieren ponerle la palabra restricción, o si quieren palabra evitar, lo que sea, de que no pasamos de una etapa a la siguiente si no hay este cumplimiento. ¿Ven? Las políticas sirven entonces, en el caso de Kanban, para aplanar la curva. Bien, todo esto te va a permitir entonces aplanar la curva y elige el que más consideres de acuerdo al marco que estás utilizando. Lo otro, el tema de la capacidad. Y aquí sucede de que esto también aplica para todos. Tenemos, oye, en el equipo, sin decir si es ágil, tradicional, como quieran, en el equipo tenemos a alguien de marketing, en el equipo tenemos a alguien de UX, en el equipo tenemos a alguien de QA, etcétera, etcétera, y en este caso estamos abordando que como puntos aislados. En realidad la capacidad es una sola, y es la que va a converger, y esa es la que tú tienes que determinar. ¿Bien? Ahora, ¿cómo hacemos con el tema de la capacidad? Bueno, ahí tenemos que ver en el ciclo, y esto puede aplicar también para el método tradicional. ¿Qué ciclo? ¿Qué definición? ¿Cómo vamos a hacer este ciclo? ¿Qué tiempo tenemos disponible? ¿Cuáles son las vacaciones? ¿Cuáles son las reuniones? Etcétera. Por ende, nunca superar esa línea de flotación. ¿Y cómo podríamos abordar eso? Muy simple. Hagan algo como esto, una simple planilla Excel, en donde yo voy viendo por cada día cuáles son las reuniones que yo tengo y cuáles son, por consiguiente, me va quedando reuniones o trabajo, lo que sea, disponibles para el proyecto, para el ciclo, etcétera, dentro de esa semana o 2 semanas, si quieren verlo así. Y con ese micro vas viendo la capacidad real que estás teniendo en esa ventana de tiempo corta. Muchas veces uno dice, no tiene esa visibilidad o no es transparente y por ende pasa soplado lo que están pidiendo por la otra ventana. Esta es una herramienta súper poderosa, por ende incluso vas a poder ver, oye, suponte si yo fuera el gerente, oye, veo todas estas reuniones que tú tienes, esas reuniones que realmente agregan valor o no agregan valor. Podríamos simplificar una reunión y con eso podríamos tener más tiempo para dedicarle al proyecto y todo lo demás. Lo otro, casi para ir terminando, es el tema de, se lo voy a mostrar acá, es aprender del pasado. ¿Qué significa esto? Poder categorizar todo lo que estamos haciendo. Si ustedes ven acá, en este caso, bueno, para un equipo ágil, lo pueden aplicar para incluso tradicional, categorizar las cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, estos son valores reales, pero bueno, le cambié el nombre para evitar problemas. Y en esta situación, si ustedes ven, lo verde significa las cosas nuevas que se están generando. Es el concepto que se llama grow. Lo color mostaza es lo que se llama run. Es un concepto que significa
mantenimiento simple, algo que es cotidiano que se está realizando. Lo rojo es cuando tienes que resolver errores o problemas. Y lo azul significaría aquellas otras tareas, como por ejemplo, las mejoras que estás incorporando dentro del proyecto. Con esta información, ya estás viendo dónde está tu capacidad, dónde se está yendo tu esfuerzo, y por ende te va a permitir tener una proyección de tu capacidad en el sentido de decir, oye, ¿sabes qué? Del punto de vista como equipo, estamos haciendo muy poco para cosas innovadoras, nuevas, fíjate, un 30%. ¿Por qué? Estamos haciendo muchas cosas para el mantenimiento y muchas cosas para resolver problemas. Entonces tendríamos que generar una acción para poder disminuir esas cosas para hacer cosas innovadoras. O incluso lo puedes ver de otra forma de vista. Jefe, esta es mi distribución. Por ende, cuando me vayan a solicitar algo, yo solamente tengo un 20% de capacidad para poder absorber cosas desde el punto de vista de mantenimiento simples y todo lo demás. ¿Bien? Así que ese lado, y bueno, y aquí como una distinción, pero bueno, ese es el detalle que les quería mostrar. Así que esa es la parte, aprender del pasado. Las métricas son sumamente importantes. Ya hemos visto que con esta categorización de todas las cosas que tú estás haciendo, ve tú qué categorías le vas a agregar, cuáles son los elementos, y en base a eso vas a tener esa distribución de cómo están haciendo. Resumiendo entonces de lo que hemos visto. 1, acepte las preguntas, súper importante. 2, hacer esa categorización que tú estás teniendo y hacer el capacity. Tercero, bueno, las horas reales que estás teniendo dentro de ese ciclo. Lo otro, hacer estas políticas bastante específicas, o restricciones, o definition of done y eso. Si logras todo eso, entonces vas a poder lograr hacer esto. Aplanar la curva, conocer dónde van tus temas y las demandas y hacer tu proyección para el tema del capacity. Las métricas son sumamente importantes. Sin las métricas no le vas a poder decir a alguien, no lo puedo absorber. En cambio, con las métricas, ahí es muy difícil que te digan algún tema en particular o objeción. De las métricas que le mostré, yo le agregaría 2 más. La cantidad de horas extras que estás efectuando y la cantidad de cosas que te están pidiendo cuando tú lo tenías planificado. De esa manera tú vas a ver el porcentaje de variación entre lo que tú proyectaste que tenía que hacer versus las cosas que cayeron por la ventana o que Zeus te pidió que lo hicieras. Dada esa situación, palabras finales, nunca celebren cuando comiencen un proyecto. Prefiero que celebren y hagan ese esfuerzo cuando van a terminar. Denle toda la energía para terminar, no para empezar. Lo otro, una sola herramienta o una sola consideración no sirve. Deben empezar a utilizar todas las que yo les mencioné. Estas son simples. También desde el punto de vista de organización no hay otra que la podemos ver dentro de la sección de preguntas. Y lo último, siempre trata de impulsar la mejora. Todas las que tú puedas para el tema de optimizar tu trabajo. Si no lo haces, no vas a esperar que venga el hada madrina y que venga con la varita y se va a solucionar los problemas. Eso es una cosa que muy pocas veces se hace, incluso en el tema ágil. Mi parte de tiempo debe estar asignado a mejora y no que venga un proyecto o venga un área de gestión de cambio para hacerlo. Las mejoras parten del equipo. Puedes tener mejoras organizacionales, pero las más efectivas, las más inmediatas son las que parten a través del equipo. Y lo otro, hazle caso a tus métricas, hazle caso a tu pasado. Bien, chicos, ahora sí, con unos tiempos adicionales, pero me gustaría que dejáramos esta parte para hacer algún conversatorio. ¿Alguna pregunta o algo? Voy a ver dentro del chat si hay algunas. O si me puedes ayudar, Sergio, sería genial. Sí, a ver, yo antes de cederle la palabra a otra, cuando tú comenzabas ahí en la exposición y con las preguntas principalmente, te lo quiero contar como experiencia, porque yo recuerdo que hace hartos años atrás, incluso antes de que estuviese más de moda la agilidad, estábamos en un proyecto en donde solo se le agregó y le dijimos al gerente general, a veces estaba asesorando al gerente general en cuanto a la gestión de la demanda, mira, que incluyen y que cada uno de los gerentes, si quiere algo, tiene que indicar el beneficio, ¿ya? Que es lo que tú hacías referencia. Y con eso disminuyó la demanda porque ahí de repente los hacía pensar
a los gerentes que a veces pedían cualquier cosa. Entonces, bueno, ¿cuáles son los beneficios para el negocio? ¿Eh? Y aplicando solo ese, incluyendo, entre comillas, solo ese campo al formulario de solicitud, bajó la demanda de forma significativa, ¿no? Entonces, me parece súper interesante lo que tú señalas. Ahora, el tema que creo yo también que es importante ahora, y pensando en el contexto que muchas organizaciones se vieron enfrentadas a desarrollar proyectos obligatorios para poder atender el tema de la pandemia. Entonces ahí es el capacity, muchos proyectos estaban en ejecución, se tuvieron que parar. Ahí, ¿cuál es tu comentario y consejo? O sea, si no tengo y tengo que atender nuevos proyectos, todos los que iban a comenzar quedaron en prioridad más baja, pero que incluso a lo mejor tengo que parar algunos que están en ejecución. Entonces ahí el Sí, consejo... ese es el gran dilema que siempre existe, ¿no? Es que el hecho de que por todas las cosas que yo mostré, igual pueden pasar cosas por las ventanas. El tema es, tienes dos opciones. Una, o vives así todo el tiempo con esa queja y esos problemas y no haces nada, sino que lo asumes, o empiezas a hacer algo. Y claro, y ahí hacer ese algo significa hacer varios sacrificios. Por ejemplo, dejar, como tú dijiste, por el tema de la pandemia, dejar proyectos de lado y poder absorber estos otros. Hay que reconocer de que el capacity siempre es limitado. El problema es que muchas veces la solución común es colocar más personas. Y eso no es mi aconsejo que sea la primera propuesta que se ponga sobre la mesa. Porque es lo que va a suceder. Es como cuando uno va a Viña, tienes canales de carriles, por más que se haga otro carril dentro de la carretera, se va a saturar igual. Lo que tú tienes que hacer es entender cómo va tu flujo y de ese flujo, cuáles son los cuellos de botella y eliminar esos cuellos de botella. Al fluir más rápidamente, entonces tú puedes absorber otra cosa. Y ese es el problema. No hacemos ese detalle. Y muchas veces lo que sucede es que la organización dice, vamos a hacer un proyecto de mejora, vamos a incorporar, la gente dice, no tengo tiempo, o mejor dicho, se tiene que hacer igual y compite con los otros proyectos. Quizás ahí sería más adecuado, como yo decía, que partan de los mismos equipos, que los mismos equipos tengan un capacity fijo para poder lograrlo, ¿no? Pero hay cosas que se puede. Si no, fíjate de que muchas organizaciones han puesto esto de vacaciones flexibles, de incluso no trabajar un día, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí se hace la pregunta, ¿y qué va a pasar con esto de la demanda y su capacity? Para eso sí hay disponibilidad. ¿Qué va a ocurrir con eso, no? Entonces, creo que de ese punto de vista, mi recomendación es que hay que generar ese hábito de hacerse esas preguntas, más todas las cosas que yo mostré y las otras que ustedes puedan encontrar dentro de los medios o le han recomendado para poder utilizar. El efecto es lo siguiente. Si tú quieres un beneficio de todas las cosas que te están proponiendo, acá hablan de que como que lo tradicional ya es malo y no se debe usar. Lo tradicional es súper bueno. Hay muchas herramientas muy buenas y la agilidad también es muy buena. Pero ¿qué sucede? Todo depende de las personas. Entonces aquí hay que hacer una negociación. Si tú quieres que esto funcione, entonces tú tienes que tener ese hábito, ese hábito, esa constancia y hacerlo bien. Si haces eso, entonces yo te doy esos beneficios. Pero si tienes por ahí ese formulario que tú decías con esa pregunta, la justificación sí, vamos a estar más contentos, vamos a ganar más, pero no hay una justificación real y una medición real, bueno, entonces te va a suceder exactamente lo mismo. Lo tienes muy bonito en papeles, pero eso no ocurre. Y eso es lo que está sucediendo, tanto como ágil como tradicional. Es el hecho de no generar ese hábito y esa situación. Me encantaría escuchar a alguien con otra consulta o una pregunta acá. A ver, alguien comenta acá. Dice, otro secreto es siempre alinear el portafolio de programas y proyectos con la estrategia y dejar los gallitos de poder, de gerencias en donde el que más hace no es necesariamente el que más aporta valor en el negocio. ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, otra vez, en base a eso, lo que más o menos yo comenté. Si tú colocas estos puntos y realmente se ejecutan como debe de ser y se genera ese hábito, vas a poner. Fíjate, con esto de alineamientos y todo lo demás, yo me la jugué.
una vez en Colombia. En este caso, había ido a una empresa, me había dicho si yo lo podía, bueno, yo estaba incluso de vacaciones, bueno, me habían contactado, y dije, oye, justo estoy acá en Colombia y esto. Entonces yo dije, ¿sabes qué? No voy a cobrar como consultor, entre comillas, directo. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Les dije, si esto funciona, me pagas entonces una semana más de vacaciones, hotel y comida, nada más. Si no funciona, no me pagues. Bien. Y el tema era de que muy rápidamente me invitó, no tenía tiempo, y el gerente me dijo, oye, el gerente general, el dueño de la empresa, me dice, oye, ¿sabes qué? No, esto se pelean, no sé, bueno, ¿qué podemos hacer? Ese es mi gran dilema. Y por consiguiente tenemos proyectos y portafolio, me muestran todo, tengo una PMO muy bonita y está con la misma situación. Entonces, incluso les doy bono y no pasa nada. Entonces yo dije, ya, les doy bono, ya, perfecto. ¿Por qué no hacer una cosa? El bono de tecnología, que tiene todas estas categorías, se lo pasas a operaciones. Es decir, que si tecnología le va muy bien, por consiguiente, el bono de tecnología en realidad es de operaciones. Y de operaciones al revés, y así por cada lado. Ya, pero ¿cómo que eso no es así? Si es de tecnología deberían hacer. No, no, no. Darle cruzado. Significa que el éxito de operación no va a ser por el cumplimiento de los factores de operación, va a ser el nivel de cumplimiento de tecnología. Y a tecnología, los factores de cumplimiento va a ser el de operación. Ya me lo voy a jugar, total. Ya, listo. Tuve una semana gratis. Entonces, esas cosas son las que te permiten cambiar de una manera diferente y fácil y poder, digamos, alinear. Entonces, aquí es súper importante, otra vez, y perdonen que lo repita, las métricas que te avalan y, digamos, y las constancias y hacer bien todas las prácticas. Con eso vas a tener ese beneficio. Pero como lamentablemente dependemos de las personas, eso algunas veces cuesta muchísimo. Bien, ¿alguna otra pregunta? O no sé si estamos con el tiempo. No sé si una pregunta más o... ¿Alguien más quisiera aprovechar ahí? Yo tengo varias preguntas también, pero prefiero dejarle la oportunidad a Sí, otros, al parecer. bien. Bien, chicos, de A última, ver, por lo menos si les pareció útil las herramientas, podrían dejar su mensaje en chat. Al menos eso sí pueden hacer. ¿Qué les pareció? Cuenta, Sergio. eh, rápidamente, igual, en pos del tiempo, quería, como señalamos al principio, poder presentarles nuestro diploma de gestión estratégica de proyectos TI, ¿m? En donde, en el fondo, abordamos todas estas temáticas que, que estaba presentando. Ahí se ve, ¿o no? Se Las ve, pero temáticas tienes que hacer modo presentación. Ahora sí. sí, ya. El diploma de gestión estratégica de proyectos de tecnología e información. ¿Ah? Nosotros al lo hemos difundido en las redes. ¿Ah? Una cosa que queremos destacar, decimos que este es el único programa que tiene contemplado una evaluación de competencia y coaching. Cuando los objetivos que nos hemos propuesto en este programa, como están señalados aquí, es reforzar el tema de la importancia del alineamiento de los proyectos TI con la estrategia de la organización. O sea, que hacer pensar que cómo puedo estar alineando toda la demanda de los proyectos en la organización con la estrategia. ¿Ah? Ahí hay diferentes técnicas y herramientas que ayudan a todo eso. ¿Ah? También en el fondo hablar y presentar ahí los procesos que tienen relación con la gerencia de programas y portafolio, entendiendo programas, un conjunto de proyectos relacionados o proyectos muy complejos. También ahí cuáles son los roles y funciones de la oficina de proyectos. Dentro de todo este contexto de programas, portafolios, gestión estratégica. También otro de los objetivos es contrastar los roles y funciones de la oficina de proyecto. Hoy día, con producto de la introducción de agilidad, se ha detectado que muchas oficinas de proyectos han quedado ahí con poca claridad de qué es lo que hacer, qué puedo
cuáles son mis funciones ahora, cómo voy controlando estos proyectos, etcétera. Entonces ahí también vamos a abordar esos temas. Y también lo otro es las prácticas ágiles en la organización, o sea, cómo voy en el fondo escalando la agilidad y transformo la organización en una organización ágil. Más allá de que pueda haber y puedo gestionar un par de proyectos ágiles, eso no significa que la organización sea ágil. Entonces, un tema no menor es cómo ir escalando la agilidad. ¿Mm? Y finalmente otro tema también que tiene que ver con la gestión del cambio organizacional, si introducir agilidad en la organización o gestión del cambio asociado a los proyectos tecnológicos, que muchas veces se deja de lado porque tratar de abaratar costos, deja la gestión de cambio de lado y los proyectos a veces fracasan incluso. ¿Mm? Como dijimos, también incluye sesiones de evaluación de competencias y a los participantes y además, dependiendo del resultado de esa evaluación de competencias, se hace un coaching. ¿Ah? Los módulos que se tienen contemplados en este programa son 6, asociados principalmente a los objetivos de aprendizaje que estábamos señalando. ¿Ah? Oficina de proyectos, programa de portafolio, un módulo de gestión del cambio, de planificación estratégica, de agilidad organizacional y gestión de beneficios. Y todo esto es acompañado de un taller gerencial en donde en el taller principalmente se hace la evaluación de competencias, se hacen los coaching grupales y se va a ir desarrollando un trabajo práctico en donde se van a ir abordando los temas que son viendo, o sea, han sido vistos en cada uno de estos módulos. ¿Mm? Eh, en general, bueno, tenemos planteado que las clases, al igual que con los otros diplomas que tenemos los días martes y jueves, y se tiene contemplado también algunos sábados en la mañana, ¿no? Y todas estas clases igual van a ser en forma virtual como se han desarrollado en este último año. ¿Mm? Algunos de los profesores del programa, bueno, está Carlos Castro, que es director del departamento, Sergio Concha, también muy conocido, especialista en temas de gestión de proyectos, socio de Deloitte, Francisco Méndez, que es director de Chiletec también, y con años de experiencia en informático, Everaldo, que es un PMO manager de Equifax, está certificado también por el PMI como gestión de gerente de portafolio, Alejandro de I, también, que es expositor en este webinar, Leonor Hernández, que también fue una exalumna de uno de nuestros postítulos, y es coach también, y tiene incluso unos premios de coaching por los trabajos que ella ha realizado. Y César Venegas, gerente de operaciones en Supermercado Totus, y Miroslav Pavlovich. Como director está Luis Evia y quien les habla. Entonces, los invito, creo que es una oportunidad especialmente para aquellos que quieran seguir escalando en el desarrollo profesional. Nosotros tenemos hoy día un diploma que es de gestión de proyectos, que apunta a la gestión de un proyecto, pero ya una vez que uno sabe cómo gestionar un proyecto, ¿ah? Eh, ya sea ágil o con un enfoque más predictivo, uno siempre quiere escalar. Bueno, a lo mejor quiero llegar a escalar organizacionalmente, o si ya estoy como jefe de área o gerente, chuta, a ver, hay siempre prácticas y técnicas que de todas maneras apuntan son los que apuntan aquí en este programa y los puede ayudar en el desarrollo profesional. No sé, ¿tendrán alguna pregunta? Yo dejo ahí el micrófono abierto a los que puedan estar interesados. Hubo otro tema, otra cosa que quería aprovechar también de realizar. Nosotros teníamos contemplado en el área de vinculación una serie de webinars futuros y queríamos recoger su opinión de cuál pudiese tener más interés. Entonces les voy a tomar una encuesta a través del Zoom para ver si pudiesen responder. Ahí. Se ve, ¿no? Como pueden ver, está asociado a Sí, se cada ve. uno de los módulos, ¿sí? Se ve perfecto. Te fijas, nosotros quisimos introducir también
como parte del módulo, ese módulo, como parte del programa, un módulo de gestión de beneficios, Alejandro, que apunta mucho hoy día en el tema organizacional, y ahí también quería aprovechar de hacerte la pregunta, o tu opinión, cómo veas las organizaciones hoy día, porque el tema de agilidad siempre dicen bienvenidos los cambios y todo, pero todos los cambios que se solicitan, ¿tú crees que se hacen una evaluación de los beneficios claros en los proyectos o no? Porque a veces producto de algunos beneficios que traen, dice, ya no aporta, es como una decisión más del product owner y no hacen una evaluación más macro y eso influye en la capacidad porque se va extendiendo, etcétera. Entonces, ¿cuál es tu opinión ahí al respecto de tu Eso, experiencia? eso depende de la organización. Sí, Hay organizaciones en las cuales utilizan el tema de la agilidad, pero siguen siendo, digámoslo así, muy tradicionales para algunos temas, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, Yapo nos ha ayudado muchísimo el tema de los OKRs. El tema de los OKRs lo que hace es que te genera foco. Y además de foco, tú tienes que establecer esos objetivos estratégicos. Y esos objetivos estratégicos los tienes que medir. Y pues el 40% de esa definición parte de la alta gerencia y el 60% parte de los equipos. Entonces los equipos mismos van haciendo esos objetivos IKR que deben estar alineados con los de la nivel compañía. Y eso nos permitió de que, claro, cuando alguien pedía algo, decía, ¿sabes qué? Esto como que no está muy alineado con los OKR. Por ende, sorry, no es el foco de ahora. Entonces nos ocurrió con el tema de la pandemia, cuando se comenzó el año pasado, claro, teníamos los OKR, comenzamos y todo lo demás, a las 3 semanas comenzó de haber lanzado el tema de los OKR de ese trimestre, y como a las 3 semanas comenzó el tema de la pandemia. Tuvimos que cambiar todos los OKR y los simplificamos. Por ende, eso significó que habían cosas que ya los equipos estaban haciendo y lo dejaron de lado para focalizarte en esto. El comportamiento fue que el uso que tenían los clientes con Yapo cambió, empezando a buscar más temas de mascarillas, alcohol, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro foco fue, bueno, cuáles son los elementos incluso de marketing o advertising, de la aplicación, etcétera, que debíamos fortalecer para aprovechar esa situación. Y los elementos de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí automáticamente quedaba muy claro de que cuando alguien solicitaba algo o proponía algo, estaba esta gran muralla que decía no está alineado los OKR, espérate tu oportunidad. Entonces, con esas situaciones, digamos, ayuda muchísimo. Y otra vez, parte también de la gerencia, esa firmeza que hay que tener para poder lograrlo y de los mismos equipos para poder, digamos, hacerlo. En competir no hay engaño. Es decir, y todo el mundo dentro de una organización puede solicitar cosas. Lo importante acá es, otra vez, hacerse esas preguntas de alguna forma y que no esté a través de un formulario. Lo ideal sería que cada persona partiera haciéndose esa pregunta. ¿Por qué voy a solicitar esto? ¿Por qué lo estoy pidiendo ahora? ¿Qué valor realmente tiene? ¿Qué solución voy a buscar con esto? Y sobre todo, ¿qué impacto va a tener con el cliente final o el usuario final? Y muchas veces lo que partimos es el hecho de que yo tengo un problema y lo tengo que resolver en mi cancha y el beneficio es para mí, no para el resto. Entonces, dada esa situación, creo que con ese cambio de enfoque te vas a lograr un montón de cosas de empezar a pedir elementos que no agregan o no aportan. pero indudablemente todo esto está alineado con la madurez de la organización, ¿eh? Porque una vez se encuentra en muchos casos que no son, no, como el caso que comentaba de los beneficios, o incluso recuerdo una vez en otra organización que decían los beneficios que vamos a ganar en participación de mercado, pero nosotros, ¿y cómo están midiendo la participación de mercado? No sabían, no sabían cómo la habían medido y todo. Entonces, bueno, está asociado, ahí hay harto trabajo que hacer. Muchas gracias, Alejandro. Luis. Ya tiene el micrófono apagado, Luis. Colega, estamos justo en la hora, es muy bueno ser eficiente, por lo menos con los tiempos. Nos podemos ir a comer la sopaipilla, parece que está lloviendo ya en varias partes. Darle muchas gracias por tenerlo. Alguien que domina muy bien los temas, es uno de los profesores del diploma que Sergio ha explicado. Así que siendo justamente 30, les damos las gracias a cada uno.
cada una de ustedes que han estado presentes, y ojalá puedan promover este diploma y este quehacer que permanentemente estamos desarrollando. A nombre del Departamento de Informática, la Universidad Técnica Federico Santa María, le damos gracias a todas y todos por su tiempo. Nos vemos en una nueva ocasión. Gracias. Chao. Chao, gracias.